Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Adriana Alfaro, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua y en esta oportunidad pues estaremos haciendo referencia del contenido del diagrama sinóptico, el cual se vincula con lo que es la responsabilidad extracontractual por el hecho ilícito propio, el cual fue solicitado por el doctor Eleazar Medina. Antes de entrar de lleno, pues en materia, estaré haciendo referencia o estaré dando una breve introducción sobre el tema central que vamos a estar pues disertando en esta tarde de hoy, que se vincula con lo que son los hechos ilícitos, entendiendo pues que ellos nacen o ellos forman parte de algo que se llama responsabilidad civil, que en Venezuela se erige pues como ese mecanismo o ese elemento determinante desde el punto de vista legal que permite pues restablecer un equilibrio que ha sido afectado, que ha sido menoscabado o lesionado por la ocurrencia de hechos ya sean negligentes o ilícitos y que por supuesto ellos pasan a generar algún tipo de daño ya sea a la persona o a los bienes de esa persona. Digamos pues que estos conceptos toman o cobran una vigencia altísima en materia de obligaciones. ¿Por qué? Porque el legislador ha establecido no solamente la legislación, sino también la parte doctrinaria venezolana, ha establecido pues esa obligación que tenemos de reparar los perjuicios que ocasionemos a una persona de forma directa o a sus bienes de forma indirecta. Esto así pues se extrae de la opinión señalada por el señor Hertz, que es citado por el doctor Petit y que vamos a estar viendo pues más adelante. Realmente pues se trata de hacer especial énfasis en lo que es esa naturaleza transgresora que debe envolver pues a este tipo de conducta que es desplegada y que atenta no solamente contra el contenido de las normas legales o jurídicas, sino también hacia las normas morales. Todo ello pues, nos va a permitir obtener una visión clara acerca de la importancia que detenta esta figura en lo que es la práctica jurídica contemporánea, como la conocemos en la legislación venezolana. Si bien es cierto, pues el doctor Medina nos pidió un diagrama sinóptico, el mismo pues lo estoy desglosando y será entregado pues al doctor un archivo en Word que contiene pues el esquema completo. Esto a los efectos pues de poder ir leyendo de forma más práctica o ver o poder digamos visualizar de forma concreta o integral pues el material que se investigó y que se está presentando en esta tarde. No podemos arrancar este tema desde el punto de vista muy personal sin entender o estar claros en qué es lo que es una responsabilidad civil. Cuando se habla de una responsabilidad civil en materia venezolana, estaríamos hablando pues de esa obligación que busca, que tiene un fin. ¿Cuál es este fin? Pues tratar de establecer ese equilibrio que de alguna forma fue afectado, que de alguna forma ha causado algún tipo de daño a una persona o a su patrimonio, ya sea por el despliegue de un acto ilícito o negligente, como vamos a comenzar a detallar o desglosar de forma amplia. ¿Y cómo se va a lograr este equilibrio? Pues a través de lo que es el pago al reconocimiento de una compensación de orden económico. Dentro de esta responsabilidad civil, como figura, como institución del derecho a obligaciones en Venezuela, figura algo que se llama el hecho ilícito. El hecho ilícito es definido por Petit, bueno, por Petit es porque cita a Hersey, que señala que un hecho ilícito no es más que una conducta desplegada por un ser humano que a través de esta conducta pues transgrede, lesiona, menoscaba, genera algún tipo de daño o contraría lo que es el contenido de una norma legal o moral, causando por supuesto un daño a esa persona, ya sea de forma directa a ella o ya sea de forma indirecta en su contra, pues se afecta de alguna manera un bien que le pertenece. Por supuesto, ello va a generar o va a dar pie a lo que es esa obligación de reparar, esa responsabilidad de tener que compensar a esa persona por esas consecuencias o ese producto negativo que no es más que el resultado de ese acto ilícito que fue cometido. En cuanto a su fundamento legal, la misma pues se encuentra establecida en la sección 5 del Código Civil venezolano de 1982, que fue dedicado exclusivamente a estudiar todo lo que son los hechos ilícitos y que lo vamos a tener presente desde el artículo 1185 y siguientes de dicho estamento legal. En cuanto a las características que fueron solicitadas como punto importante a desarrollar,
yo tomé, si bien es cierto, pues el material previsto por Petit, por el MELICH o inclusive la misma Universidad Bicentenaria del Agua en la plataforma, establece muchas características. Sin embargo, yo traté por factor espacio y tiempo, traté de sintetizar pues la que desde mi humilde punto de vista pues son las más importantes. Ellas son, por ejemplo, la individualidad. ¿Por qué? Porque cada hecho, aunque sean similares, cada uno tiene sus propias características y los permite diferenciar uno de otro. La dependencia del contexto, ¿por qué? Porque estaríamos hablando de lo que es la apreciación para poder establecer los montos de las indemnizaciones de forma proporcional. Y esta pues la vincula mucho a la doctrina con lo que tiene que ver con ese entorno cultural y esas situaciones, esas circunstancias que son observadas al momento de que se lleva a cabo esa conducta, ese hecho ilícito que está causando pues el daño. La causalidad, porque existe una relación directa entre la acción o el evento, ¿verdad? Que es desplegado y el resultado que es observable, ya sea que habitualmente es negativo, y es ese nexo que me permite le indica a la persona o al legislador que existe por esa causa, pues es el origen de ese producto final que fue obtenido. En cuanto a la observabilidad, aquí pues se refiere específicamente a la percepción realizada sobre esos hechos, es decir, al análisis, a todos esos detalles que son descritos en los términos específicos sobre la situación que se está planteando y que, por supuesto, deben ser comprendidos para poder ser evaluados y no generar pues un daño peor al ya sufrido. Por último está lo que es la presencia del daño y el responsable, porque cuando uno se encuentra realizando el proceso de investigación, uno consigue que la doctrina hace mucho énfasis o hace especial hincapié en la necesidad de que obligatoriamente debe existir un agente que sea responsable, el agente provocador del daño y por supuesto el daño en sí, que es el producto, es el resultado final que se vincula a esa acción que fue realizada, ya sea de forma directa o de forma indirecta. Y dentro de este tipo de responsabilidades, Venezuela, a través de su legislación, pues prevé específicamente lo que es la responsabilidad por hecho propio, que es el punto álgido central de esta investigación sobre la cual estamos disertando esta tarde. En el caso pues de Petit, que es la línea que venimos utilizando, que es bastante completo, él señala que el hecho el hecho propio, se configura cuando una acción o una omisión del sujeto causa realmente el daño, existiendo pues un nexo causal entre esa conducta que fue desplegada por la persona y el perjuicio que realmente es generado a la otra o al tercero. Petit dentro de ella señala pues que para poder, cuando se habla de la existencia de este tipo de responsabilidades, hay dos puntos que son claves que se tienen que considerar. Por ejemplo, el que se vincula a la indemnización. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de la necesidad o la obligación o la responsabilidad de cumplir con la reparación del daño a través de ¿qué? De una compensación económica. Y es precisamente a través de la indemnización. Entonces, él señala o se puede entender que cuando hablamos de la indemnización es esa compensación económica que se configura a favor de la persona afectada, ya sea en su propia persona o a través de uno de sus bienes, y que va a permitir pues reparar ese daño o ese perjuicio negativo que sufrió. Cuando se habla de la determinación de la indemnización, necesariamente debe estar primero ajustado al tipo del daño que ha sufrido y por supuesto debe ser proporcional a la gravedad de esa lesión. Y por supuesto, cuando se va a establecer este tipo de indemnizaciones en el marco de esta responsabilidad por hecho propio, se tiene que verificar o constatar la existencia de los elementos que son esenciales para que puedan hablarse de la determinación de este tipo de responsabilidad civil contractual. ¿Cuáles son? Que por supuesto se logre verificar que existe el daño sufrido por la víctima, como ya hemos dicho, pues ya puede ser en su propia persona o en alguno de sus bienes, que sería de forma directa o indirecta. Por supuesto, tiene que estar el elemento de la culpa, la cual va a ser imputable
al agente o al que provoca el daño o al causante de ese daño. Y el tercer elemento que debe estar para que pueda existir, eso pueda dar la validez de la existencia de este tipo de responsabilidad, es el nexo que se va a establecer de forma directa entre el hecho ilícito cometido y el daño que ha sido provocado a esa persona. Ya para finalizar, fue solicitado pues que se presentara o que se hiciera referencia en este proceso de investigación a lo que son los tipos de culpa o a la tipología de la culpa y las tipologías previstas en Venezuela sobre el daño. Pero para quien investiga, esta humilde servidora, es necesario para poder entender los tipos, pues pasar primero por sus definiciones de forma muy sucinta y muy sencillita. Cuando nosotros buscamos en el libro, en el caso de Melich y en el caso de Petit, pude entender que la culpa es definida como esa falta de diligencia o de esa falta de cuidado, la ausencia de ese cuidado que le es exigido a una persona en una situación específica, es decir, en la que el deudor incumple con una obligación sin intención, por supuesto, de querer causar ese daño, pero se origina pues porque no prevé o no evita que se derive un resultado negativo de ese cumplimiento de esa obligación. Venezuela prevé varios tipos de culpa. Por ejemplo, hay una parte de la doctrina que señala lo que es la culpa por negligencia, que es la inacción ante una situación que requiere una intervención, y ponemos como ejemplo pues el ignorar el peligro evidente, como se es decir, no advertir a un niño en riesgo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos manejando, siempre que vemos una pelota que cruza por el frente de nuestros vehículos, digamos, nuestra acción inmediata es frenar o recortar la velocidad, porque sabemos que detrás de una pelota habitualmente viene un niño, niña o adolescente corriendo sin tomar las previsiones necesarias, y con ello pues se evita un riesgo, un accidente. Luego está lo que es la imprudencia, que es referida como esa ejecución de acciones que debieron evitarse. Por ejemplo, retomando el ejemplo anterior, pues el conducir a cierta velocidad en una zona donde sabemos que hay alta, o podemos observar que existe una alta circulación de niños, niñas y adolescentes, y simple y llanamente es una zona escolar y provocamos un accidente. La culpa, por su parte, otra parte de la doctrina señala que existen tres tipos de culpa, que es la grave, que es concebida como esa omisión del cuidado mínimo en asuntos que le son propios, con una falta de atención que resulta inexcusable. Para poderlo entender, pues, ponemos ejemplo, no verificar las condiciones de seguridad en un negocio. Por ejemplo, cuando cerramos la Santa María, bajamos la Santa María, no pasamos la llave ni buscamos asegurar con los candados la integridad de ese local comercial. La culpa leve, que es señalada como esa falta de atención en asuntos ajenos, sin el cuidado que se aplicaría como si fuese propio. Un ejemplo que nunca falta, pues, el que mejor me explica esta situación, es cuando le pedimos un vehículo a un amigo o a una amiga. Hay personas que, digamos que asumen que no afecta su peculio o su patrimonio, y simplemente han dejado inclusive hasta las llaves puestas en la puerta o inclusive dentro del vehículo, que se encuentra totalmente abierto. La culpa levísima, que es el último tipo, es definida como esa omisión de un cuidado extremo exigible solo a personas altamente diligentes. Ejemplo, un cirujano o un médico galeno que comete un error menor que un especialista podría haber evitado. Aquí pues yo pongo una anécdota muy personal. Tengo un primo que él, por cuestiones de emergencia, él llegó a medicina general, lo tuvieron que operar de emergencia, por supuesto. El otorrino no estaba a la mano donde él se encontraba, en ese centro asistencial. Lo opera otro médico que no pertenecía a la especialidad. Efectivamente lo operó de forma correcta, pero no contó las gasas que había utilizado en esa intervención. El primo, cuando pasa el tiempo, siente un olor muy fétido que le persistía, le era persistente en todo momento, y cuando acude a un especialista, a un otorrino, quien utiliza los implementos que son especializados para esa parte del cuerpo, logra divisar que tenía un cuerpo extraño dentro de sus fosas nasales, y al
y tuvieron pues que retirarla. Y hay un caso muy claro sobre este tipo de culpa. Y ya para finalizar, pues está lo que es el daño, que es concebido por Petit como ese perjuicio sufrido por una persona a causa de una acción o omisión. Es decir, en el caso específico de Venezuela, pues se prevé dos tipos de daño. El daño llamado lucro cesante, que es la pérdida de los ingresos o ganancias que la víctima deja de percibir debido al daño. Es decir, esto va dirigido específicamente a la persona. Una persona que se accidente, que entre en reposo, pues obviamente, y que trabaje por cuenta propia, pues obviamente va a dejar de percibir el dinero o el sustento que él tenía para sí, para su núcleo familiar. Y está lo que es el daño emergente, que es el valor del bien dañado o destruido que representa el costo de reparación o reemplazo del mismo, que yo lo veo que se perfila más hacia lo que es la parte del patrimonio, de los bienes de esa persona, que por supuesto, si tomamos como ejemplo un taxi que trabaja por su cuenta y choca el vehículo, automáticamente pues él deja de percibir, pero por el bien que está dañado, incluso debiendo invertir en lo que va a ser su reparación, el reemplazo de las piezas que necesite para poder volver a salir a trabajar y poder seguir obteniendo sus ingresos. Ya para finalizar, pues sabemos que la responsabilidad civil se presenta como un instrumento clave dentro de lo que es la reparación de los daños que son ocasionados por los hechos ilícitos o negligentes. Esto pues lo que se busca es que pueda garantizarse de alguna forma pues una especie de compensación económica a las víctimas que logra restablecer las situaciones jurídicas que han sido infringidas. Por supuesto, no solamente estudiamos lo que son las definiciones de los hechos ilícitos y de la responsabilidad civil y sus características, lo que denota una alta complejidad que la reviste pues, en el entorno que nos estamos desempeñando, así como la importancia, digamos, existencial de la necesidad de esa relación de causalidad entre la acción y el daño. También vimos lo que son las definiciones de la culpa y el daño, así como los diferentes tipos de estas figuras, como es la culpa leve, levísima la grave, la negligencia la imprudencia, el lucro cesante y el daño emergente. Esto pues ha facilitado pues entender a través de los diferentes ejemplos que fueron explicados la importancia y la esencia en sí que reviste cada una de estas figuras. En cuanto a las referencias utilizadas, pues el Código Civil, Petit y Amelich, que eran las doctrinas que hemos utilizado y la legislación que hemos considerado. Esto es todo por los momentos. Muchas gracias por su atención.